han sentido lo que es la enseñanza-aprendizaje en la facultad. Yo después de 35 años he visto cómo en lugar de arreglarse las cosas, se han ido debilitando. Ustedes creo que también lo han experimentado y tenemos que pensar institucionalmente. Piensen en la universidad y piensen que tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar en beneficio de todos y esto es importantísimo. No podemos seguir siendo la facultad más atrasada de la Universidad de San Carlos. No podemos tener limitantes en recursos, no podemos, tenemos que ir adelante, adelante en este siglo que nos apremia y ustedes tienen que ser profesionales exitosos. A mí con mucha pena me da ver cómo los alumnos buenos que han pasado conmigo es difícil que se gradúen, pero los que uno sabe que son chiveros y que copian todo y que no saben nada, ahí están graduados y creo que las explicaciones todos las tenemos. Así que si ya no hay ninguna duda, entramos ya a nuestra materia que es las clases. Sí, Andrea, estoy para servirle. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Sí. Fíjese que con una consulta, Sí. lo que sucede es que yo estaba recibiendo clases en la sección F porque a principios de semestre me asigné ahí. Entonces, también me examiné el primer parcial en esa sección. Pero resulta que ahora me imagino que por algún error del sistema estoy asignada en esta sección. ¿Y quién le Entonces, daría una pregunta? Y ya vio, estos son los problemas esos, ¿verdad? Esos problemas que no vemos, pero que los alumnos lo sienten. Ahora, ¿quién era su catedrático allá, Andrea? De financiero, perdón, sí, de financiero. ¿Quién era su catedrático allá en esa sección que me dice? Permítame, licenciada, aquí lo tengo. Ay, Dios, pero por acá lo tenía. Yo no sé si es usted la persona, eso estaba buscando en mi teléfono, que mandó Sí. un correo, que lo mandó a la coordinación. Solo déjeme. ¿Qué tal, licenciada? No, mandó. Compañera Andrea Cian, si quieres me puedes pasar tus datos. Yo con mucho gusto se lo traslado a la licenciada. Háganme favor, porque ayer me mandaron un correo, pero fíjese que yo no sé si era, solo déjenme porque no encuentro aquí el nombre. O sea, usted fue la persona que no tiene nota, ¿verdad? Porque no se examinó con nosotros. No, o sea, yo no tengo. Le pregunto porque mire, yo con mucho gusto le arreglo el problema. Lo único es que yo necesitaría que usted se examine conmigo, Andrea, porque yo no le puedo poner la nota que sacó en la otra sección. Yo con mucho gusto la recibo aquí, bienvenida, pero tendría que examinarse conmigo, porque usted no sabe ni quién fue su catedrático. Bien, licenciada, lo que pasa es que no se me queda el nombre completo. Pero ¿quién sería? Esperemos, Diego, un momentito para que ella nos diga quién era su catedrático, en donde tal vez yo encuentro también aquí quién es la persona que me escribió. No. A mí me escribió Jocelyn Michelle, que creo que es exactamente la que tiene. O sea que usted no ha mandado carta ni nada. Entonces, hágame un favor, escríbale a Diego quién es el catedrático. Y si yo creo que es una persona de mi confianza en la cual podemos confiar, yo le pido a él el examen y yo le pongo la nota. Pero si yo no conozco al licenciado, le tendría que examinar. ¿Quién es? Es el licenciado Joel Avendaño. Ni lo conozco, fíjese. Es de la sección F. Sí, no Horacio Joel Avendaño. ¿Y cuánto sacó usted ahí si no es indiscreción? Él no ha publicado las notas, por eso es que le estaba consultando a él y a usted para ver qué se podría hacer en mi caso. Yo le soluciono el asunto, pero con toda sinceridad le digo, yo le hago el examen oral y le pongo la nota del examen que saca conmigo. Y le puedo hacer para que usted estudie, para que los chicos le den las copias. La dejaríamos este fin de semana, Diego nos colabora en eso y yo le estaría examinando el martes de la semana entrante. Sí, pues, o sea que no se puede trasladar la nota solamente, porque con los otros catedráticos imagínese usted cuándo fue el examen.
y a estas alturas no ha publicado la nota, si yo publiqué las mías. Sí, él no ha publicado todavía. ¿Y por qué no le dice que le imprima el examen y que me lo pase oficialmente a través de la decanatura? Yo le tengo que decir eso a él, que se lo pase a usted. O sea, usted le tendría, mire pues, usted le tendría que decir que dentro del sistema que él examinó, imprima su examen y me lo haga llegar a través de una nota de la Secretaría de la Facultad, que me indique lo que usted me está diciendo, que usted por alguna razón la mandaron a esa sección, que se examinó en la sección equivocada y que aquí me remite el examen. Yo miraré el examen y ya le digo qué pienso. Pero ¿cuándo me diría eso usted? Pero porque si me va a examinar otra vez. Sí, pero el primero o sea, vamos por partes. Quien tiene que conseguir el examen es usted, porque yo ya publiqué notas. Sí, pero digamos que la nota se podría tardar. Sí, pero yo solo la nota no la recibo. Perdóneme, pero yo solo una nota que me pase y le diga que tiene 30 puntos y que le ponga los 30 puntos, yo no se la recibo. A mí me tiene que dar el examen, me tiene que decir en base a qué le puso la nota. Va, entonces yo le voy a explicar eso. Y la otra que tendríamos que ver es si usted aparece dentro del listado mío, pero honestamente le digo, voy a dar clase ahorita y tendría que buscar en el listado para ver si me aparece a mí. ¿Cuál es su carnet, si me hace favor? 2013. 2013. 12. 903. Vaya. ¿Y su nombre? Andrea Cian. Sí, pero lo que sí le digo es, yo no solo le acepto que me diga sacó 30 y póngaselo usted, no, yo necesito ver el examen. Sí, pues, le voy a comentar eso al licenciado, entonces. Vale, muchas gracias, Andrea. Gracias. Pero de que se puede arreglar la situación, se puede arreglar. Y en el caso concreto que no se arregle, tendría que hacer el examen oral y se lo repito y le pongo la nota que usted saque. No tengo ningún inconveniente en eso. Sí, pero lo que sucede es que no sé en cuánto tiempo me vaya a responder él y usted me está diciendo que me haría el examen el próximo martes. Es que yo no puedo, fíjese que yo me guío a través de normas de la facultad. Yo no puedo meter notas cuando yo quiero. O sea, yo tengo cierto tiempo y a mí me cuentan cuando yo no cumplo con mis obligaciones. Entonces, ahorita yo todavía puedo poner nota, ahorita. Pero si esto va a ser dentro de un mes, para mí va a ser difícil ponerle en la nota, yo no voy a poner. Entonces, por eso le digo, pregúntele a él. Porque realmente le digo, el problema es suyo, yo le ayudo a solucionarlo, pero no puede ser que dentro de un mes le vaya a dar en la nota. Entonces usted no creo. No. Sí, Diana, ¿qué manda Diana Paola? Buenas noches, licenciada, una consulta. El examen está programado para el 4 de abril. Quería saber qué fecha tenemos para entregar los laboratorios. Fíjese que eso precisamente es lo que les quería pedir. Hoy me dijeron que les habían mandado a ustedes ya los 2 laboratorios. Les habían dado, es la ley orgánica del presupuesto y la ley de la ley orgánica del presupuesto y la ley de la Contraloría de Cuentas, que fue lo que les dijeron. Entonces, para la entrega de los trabajos tienen hasta el 29 de marzo a las 10 de la noche. Si alguien lo manda fuera de la hora, pues sí se lo recibo, pero lógicamente con el descuento correspondiente. No sé si con esto le contesto, Diana. Vale. ¿Andrea sigue con la mano levantada o se quedó así? Andrea sí. Ahorita no, gracias. No se preocupe. Disculpen, nos va a compartir. Sí, les vamos a mandar. Yo creo que Willy está aquí entre las personas. Sí, les vamos a mandar como siempre, les voy a mandar los puntos. Sí, no tengan pena. Gracias, Willy. ¿Usted me indica cuándo, licenciada?
¿Cuánto ocurre? Los puntos se los envío. Cuando ya estemos terminando, porque ahorita ya terminamos el punto de los impuestos, eso ya se lo podemos mandar, le podemos mandar los impuestos, le podemos mandar el poder tributario, les podemos mandar, creo que también teníamos el impuesto único, no sé si ya lo mandamos. Sí, ya lo envié, Lic. Ok, entonces el resto sí se los puede mandar, Willy, cuando usted quiera. Mucho gusto. No tenga pena. Ajá. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar hoy. ¿Con quién me comunico? ¿Con su auxiliar? No, aquí en la clase. Perfectamente hable con nosotros o que Diego nos pase la información y no tenemos ningún inconveniente. Andrea. ¿Ya no tenemos ninguna pregunta? ¿Diego del CID qué manda? No, no es con Diego del CID, es con Diego Armando Morales Zarat, que fue la persona que le habló a usted un momentito. Diego Armando Morales Zarat. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del tema del presupuesto público. Dice, si tenemos los laboratorios antes, los podemos mandar, para nosotros mejor que los manden, pero les voy a poner, Willy, háblele sobre la recepción de los laboratorios, así de una vez ya no tenemos duda y hacemos las cosas bien, Willy. Sí, muchas gracias. Compañeros, buenas noches. Mire, el sistema para poder enviar los laboratorios es el mismo de todos los años. Si cada quien ya tiene los laboratorios ya efectuados, pues puede enviarlos al correo que les indiqué, que es propiamente de la sección B. Quisiera suplicarles, por favor, que estén muy atentos en que no vayan a enviar los laboratorios a la sección A, porque han tenido el problema de que tienen el correo de la sección A porque alguien se los dio y no es el correcto. Entonces ahí hemos tenido inconvenientes en relación a lo que es la recepción de los mismos para que la licenciada Nájera los pueda calificar en una forma ordenada, según el listado. Si los tienen antes, pues enhorabuena, mándelos antes. Pero sí les quiero suplicarle que si el mismo día que está hablando la licenciada Nájera, que es el 29, ustedes quieren enviarlo 10 minutos porque ya se atrasó todo el tiempo, ya no lo agotaron y que tienen que enviarlo, pues definitivamente es cuestión de suerte que llegue a entrar, porque el sistema es tardado también. Entonces, no sé si hay alguna duda de parte de alguno de los compañeros. ¿Cuántos laboratorios son en total? Son 6 laboratorios. ¿En un solo documento? Sí, efectivamente, en un solo documento. Se escanean y se mandan laboratorio 1, 2, 3 y así sucesivamente. Lic, con una consulta. Dado que usted acaba de mencionar con el tema de los tiempos y saturación del sistema, pues en ocasiones pues los correos se van a spam o bien pues no llegan. Al momento que llegue a suceder eso, ¿nos sirve de soporte entregarle la captura de pantalla de la hora y día que se envió el trabajo para...? Mire, yo pienso que no. Yo pienso que no, porque desde el momento que ustedes están enviando al laboratorio, lo que hace la licenciada Nájera, que en su orden va calificando o va más bien poniendo de que está recibido el laboratorio. Esa es la pauta que ustedes tienen para saber de que los laboratorios fueron recibidos, más no calificados. Hago la advertencia de eso porque ella se toma su tiempo para ir haciéndolo de uno en uno. Acuérdense que son 6 laboratorios, en 300 y algo de compañeros, pues sí lleva trabajo, ¿va? Pero no es necesario que tomen captura, porque eso no va a justificar de que lo hayan enviado. Solamente el laboratorio, que esté en el escáner que ustedes envíen, pues. No, sí, definitivamente, pero yo me refería al hecho de que no llegara a recibir el correo la licenciada. Entonces, pues, con el afán de... Eso no ocurre. Yo se lo comento porque sí llega a suceder. No, fíjese que... Ojalá no pase, pero... No nos ha pasado, pero mire, si pasa, ya miraremos y ya buscaremos nosotros con documentación que usted me mande, a qué hora lo envió y todo, para ya poderlo buscar. Primero Dios no va a pasar, pero solucionamos el problema. Gracias. Lo que sí es conveniente es que no dejen todo para de último, por favor. Les pido que por favor no lo dejen para de último. Y piensen que este es un sistema que se satura, ¿verdad, Lothar? Porfa. Ya no sé si tiene algo más, Lothar, o no, porque aquí está levantando la mano también Héctor Alfonso Rodríguez. ¿Qué manda Héctor?
Licenciada, muy buenas noches. Sí, solo Ajá. explicaba al compañero, tal vez que podría volver a reenviar el correo, porque Va. tanto Usted, mensaje Willy, que me hay ya puede, se perdió. aquí ahorita está escrito, es Lida Nájera Financiero Exactamente. b@gmail.com. Sí, exactamente. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 de la Gracias. noche, las 22 horas. Del día 29, ¿verdad, Lica? Sí, ahí Gracias, licenciada. Diego Armando Morales nos está haciendo favor de ponerles el correo. Sí, Andrea que levantó la mano, ¿qué le puedo servir? Bueno, ya no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a hablar de lo que es el presupuesto público. Y vamos, lógicamente, es una de las leyes que nosotros vamos a resolver de conformidad con la ley. Y esto es muy bueno, que les pido que por favor lean primero de hacer su laboratorio. Primero, ustedes, por favor, lean su ley y ya de ahí comienzan a hacer sus laboratorios. Dice, se los agradeceríamos enviarlo también al grupo de WhatsApp de Financiero, ya que ahí no sé qué pusieron, alguien lo escribió. Entonces gracias Diego, vamos a comenzar a hablar de lo que es el tema del presupuesto público. Este tema siempre y en la actualidad ha sido un tema muy importante. ¿Y por qué ha sido muy importante? Porque la institución del presupuesto no solo interesa a los estudiosos de las finanzas públicas ni a los economistas, sino es un punto que interesa en gran medida a los políticos y a los juristas. ¿Y por qué nosotros nos formulamos la pregunta, ¿y por qué les interesa a los políticos y a los juristas? Les interesa porque, dado el papel que juega el presupuesto público en la economía de los países, ya que esto sirve de instrumento en la ejecución de los planes de desarrollo. El presupuesto siempre se ha presentado. El presupuesto en todos los estados, independientemente de la organización política que tengan, siempre ha estado presente. Y ha estado presente como una necesidad técnica, económica y financiera. ¿Por qué? Porque contiene dos grandes partidas. ¿Y cuáles son esas dos grandes partidas? Esas dos grandes partidas son los gastos y los ingresos. O sea, lo que conforma el presupuesto público precisamente son esas dos grandes partidas, que son los gastos y los ingresos. Los gastos que van a realizarse en cierto periodo de tiempo. Eso es lo más importante. Y los ingresos, los cuales van a servir para poder financiar los gastos. Esta necesidad tuvo su origen con mucha antelación al momento histórico en que el presupuesto llega a adquirir el carácter de institución pública, con un profundo contenido político, económico y social. Es así que tanto en las monarquías absolutas como en cualquier periodo de la historia se hicieron presupuestos. Y lógicamente se hicieron presupuestos sobre esas dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Los ingresos y los gastos. Aquí nosotros ya tomamos en cuenta lo que piensa Matus Benavente, y este Matus Benavente va siendo como un clásico estudioso del presupuesto. Y para Matus Benavente el presupuesto público eran instrumentos de contabilidad para uso privado y exclusivo. Perdonen, estoy tomando agua. Y exclusivo del monarca, que se resistía a cualquier intento de darle publicidad o que el pueblo tomara alguna injerencia en él. Y aquí nos encontramos también en la ciencia que estudia el presupuesto. O sea,
¿Quién estudia el presupuesto? El presupuesto es, hoy no está presentando diapositivas, no, hoy no tengo diapositivas y por esa razón no estoy compartiendo la pantalla, porque vamos a variar un poquito, entonces estamos platicando. ¿Cuál es la ciencia que estudia el presupuesto? La ciencia que estudia el presupuesto público es la ciencia de las finanzas públicas a través del derecho presupuestario. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos la división del derecho financiero, dijimos que el derecho financiero se divide. ¿En qué derecho se divide? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué derecho se divide? Se dividía en derecho tributario, en derecho patrimonial del Estado y en derecho presupuestario. Últimamente, y esto es importante, el derecho presupuestario está peleando su propia autonomía. Ya en el último Congreso de Tributaristas se llegó a la conclusión que el derecho presupuestario tiene todo lo que se necesita para ser una ciencia independiente. Entonces yo creo que en un par de días se va a hacer un acomodo de tal manera que el derecho presupuestario ya no va a ser una parte del derecho financiero, sino va a ser una parte independiente. Pero hoy por hoy nosotros todavía lo seguimos estudiando como una parte del derecho financiero. Una parte del derecho financiero que logra determinar distintos fenómenos administrativos, económicos y financieros. Además de ello, encontramos la legislación que rige el presupuesto desde el punto de vista de la doctrina. La naturaleza jurídica. Esto nos toca ver nosotros en todas las figuras que hemos visto. A lo largo de la historia, la naturaleza jurídica del presupuesto ha sido un tema sobre el cual se ha discutido mucho. ¿Y quiénes han discutido? Han discutido los tratadistas italianos, los tratadistas alemanes y los tratadistas franceses. Y aquí, estudiándose al respecto, 3 corrientes bien diferenciadas. ¿Cuáles esas corrientes? La primera corriente, que considera que el presupuesto es un acto administrativo en forma de ley. Entre los estudiosos seguidores de esta corriente está Gesell y Duguit, tal como hace referencia Giuliani von Rusch en el libro que tiene de Derecho Financiero. Y aquí, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comentan? Quienes basan sus apreciaciones en el hecho de que en el presupuesto no se encuentra norma general, impersonal, imperativa y sobre todo no se encuentra la sanción por su inobservancia. Es decir, que el presupuesto es un acto de administración económica. ¿De quién? Del Estado. Y aún en el caso de que termine su vigencia y no se hubiera autorizado el siguiente, no por ello se interrumpe la actividad del Estado, ni el movimiento económico del mismo. Yo les dije a ustedes, nuestra Constitución tiene una solución. Y la solución es que se puede seguir usando el presupuesto que fue autorizado para el periodo anterior con ciertos ajustes. Eso lo permite la Constitución política y lo repite la Ley Orgánica del Presupuesto. Porque yo les decía a ustedes, el Estado no se puede cerrar. No pueden decir, hoy cerramos las puertas del Ministerio de Salud, cerramos las puertas del Ministerio de Educación, cerramos las puertas de cualquier ministerio, porque no ha sido aprobado el presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar sueldos y salarios, que es lo que más se consume del presupuesto público. Los que comparten esta teoría de que el presupuesto es un acto administrativo en forma de ley, también basan sus conocimientos en el hecho que lo único que hace el organismo legislativo es autorizar al Ejecutivo. ¿Qué le autoriza? Recaudar ingresos y efectuar gastos, limitando su campo de acción a lo autorizado.
pero dejándolo en libertad de realizarlo en la forma en que lo considere conveniente. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. Y en cuanto a lo relacionado a los gastos, que es la otra partida del presupuesto público, tampoco lo consideran como una ley, pues los gastos no se hacen en virtud de un presupuesto, sino se hacen en virtud de situaciones, de obligaciones o vínculos jurídicos que han nacido con independencia a la emisión del mismo. Amplían esto considerando que no pueden efectuarse gastos o pagos que no estén contenidos o autorizados en el presupuesto del Estado. Y eso simplemente es una condición para que estos puedan realizarse. Lógicamente nosotros tenemos que pensar en una segunda corriente, y es como un acto condición del legislador que determina la actuación económica del Ejecutivo, negando, al igual que los anteriores, que el presupuesto tenga una característica de ley. Y esto lógicamente es bien importante porque los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan, y eso lo tenemos que tener claramente determinado. Y nos aparece la tercera corriente. La tercera corriente, que es la guinda del pastel. ¿Y por qué es esa guinda del pastel? Porque la tercera corriente considera el presupuesto como una ley con plenos efectos jurídicos desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal y de un punto de vista material. Esta corriente tiene entre sus defensores a Jaene, a Ingrosso y a Fonrush. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piensan estos de la tercera corriente? Ellos aseguran que el presupuesto es una ley en sentido formal, que es emitida por el organismo legislativo, puesto que dicho organismo recibe un proyecto de ley como se usa en cualquier otra materia, sometiéndolo a discusión, teniendo incluso la facultad de modificarlo. Desde el punto de vista material, también consideran al presupuesto como una ley. ¿Por qué? Porque reúne las características de generalidad, de impersonalidad, de normatividad, de inoperatividad, todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el presupuesto es una ley. Una ley sui generis. ¿Por qué? Porque tiene características completamente propias. Y para nosotros, yo les preguntaría, ¿el presupuesto público es una ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? A ver aquí, ¿quién me contesta por ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Para nosotros el presupuesto público es una ley? Sí, sin Nieves, es una ley. ¿Por qué es una ley? Porque es aprobada por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque así lo dice nuestra Constitución Política de la República y así se desarrolla precisamente en la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Cómo definimos nosotros el presupuesto? ¿Qué podemos decir del presupuesto? Lo primero que tomen en cuenta es la definición de Esteban Jaramillo. Esteban Jaramillo hizo un libro que se llama Tratado de las Ciencias de la Hacienda Pública. Y nos da él varias definiciones y ahí aparece la primera definición del profesor Flora. ¿Qué dice el profesor Flora? Que el presupuesto es el cuadro sistemático, particularizado de gastos y de ingresos públicos,
correspondiente a un periodo administrado. ¿Qué dice otro profesor? Y el otro profesor es Stourum. Stourum. Él dice que el presupuesto del Estado es un acto que contiene la aprobación previa de los ingresos y los gastos públicos. ¿Qué dice Esteban Jaramillo? Él dice que el presupuesto del Estado es un acto de autoridad soberana por el cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos para un periodo determinado. Y nos dan ciertos, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del presupuesto, pero nosotros vamos a ver los elementos más comunes, porque creo que yo ya les he ido repitiendo varias veces. ¿Qué les he ido repitiendo? Que como autor hay, ustedes van a encontrar elementos del presupuesto, pero cuando nos ponemos todos en sintonía y hacemos como un análisis de todos los elementos, el primer elemento que aparece es que es un documento legal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué queremos decir nosotros que es un documento legal? Esto significa que no es una previsión meramente contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino debe de comprender que el presupuesto público es una ley que, aunque tiene diferencias con otras clases de leyes, lo que quiere demostrar, lo que quiere implicar, lo que quiere subrayar es que la diferencia está en la aprobación del poder legislativo, cumpliendo con un mandato estricto en materia de los gastos que se contemplan en el presupuesto. Y aquí es bien importante que nosotros leamos varios artículos y tendríamos que leer el primer artículo de la Constitución y les pido subrayenlo, y es el artículo 171. ¿Qué dice el 171? Que el Congreso de la República es el que tiene, entre otras atribuciones señaladas, aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Por favor, a la noche, lean el 171. Luego también es importante que nosotros leamos el artículo 237 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo 237? Que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es aprobado por cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, que incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. Entonces, lógicamente, este es prácticamente el primer elemento, documento legal. Segundo elemento, sistemático. ¿Qué quiero entender yo por eso de sistemático? Que este elemento sistemático se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan, elaborados de acuerdo con un sistema. O sea, cuando nosotros estamos hablando de sistemático, estamos hablando de sistema. Lo que se quiere alcanzar por medio de este sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose de la cuantía acordada por ellos, y que las entradas o los ingresos se presenten también como un grupo, se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso con el rendimiento probable que se espera percibir. En nuestro país, para lograr este elemento de sistemático, para lograr aplicar este sistema, se ha utilizado un manual, y el manual se llama de planificación y programación presupuestaria
del sector público, el que nos da el sistema de clasificación para los ingresos y los gastos públicos y nos da también la metodología con base a la técnica del presupuesto. Tercer elemento, cálculo y autorización. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué piensan ustedes cuando yo digo cálculo y autorización? Que el presupuesto es una realidad financiera futura. Porque yo no estoy planificando para hoy, estoy planificando para mañana. Eso significa que constituye un cálculo de los ingresos que se esperan ante fluir las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo, al igual que la previsión de los gastos o los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender las necesidades públicas durante cierto periodo. De los gastos y de los ingresos, pues, que es el otro elemento. El presupuesto público consta de dos grandes partidas, ingresos y gastos. Y esas dos grandes partidas de ingresos y gastos constituyen sus partes esenciales y, lógicamente, tienen una gran relación. Y en el tema de los gastos y de los ingresos hay que tomar en cuenta lo que dice la Hacienda Clásica Moderna y la Hacienda Pública Clásica y la Hacienda Pública Moderna. La primera, la Hacienda Pública Clásica, ¿qué dice? O sea, sus tratadistas lo que sostuvieron es que el principio basado en que el Estado debe formular primero sus gastos y posteriormente sus ingresos, esto lo sostuvo basándose en la regla financiera en que se apoya, en la libertad que tiene el Estado de modificar el volumen de sus ingresos, ya sea aumentándolo o disminuyendo los impuestos, las exacciones sobre los particulares. ¿Y qué piensa la Hacienda Moderna? La Hacienda Moderna no está de acuerdo cómo pensaban los clásicos, porque creían que los clásicos eran como cuadrados, porque ellos la consideran parcial y limitada, ya que el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta, ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones que son naturales. ¿Y cuáles podrían ser unas limitaciones? La renta nacional de que se dispone y las posibilidades de endeudamiento con que se cuenta. Y aquí volvemos a repetir que, como lo menciona el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ese artículo dice que el presupuesto incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones a realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria, su estructura es programática, todos los ingresos constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir los ingresos. El otro elemento, durante un cierto periodo de tiempo. Todo presupuesto es hecho y aprobado para un espacio de tiempo limitado. Y ese espacio de tiempo es conocido dentro del argot presupuestario como ejercicio presupuestario. Y hay otros autores que le denominan ejercicio fiscal, el que comúnmente es de un año y sobre el cual descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios básicos del mismo. Para nosotros, en Guatemala, el presupuesto comienza a aplicarse del 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí a su disposición. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no es así, entonces ahora vamos a ver los principios presupuestarios. Y aquí al primero que vamos a mencionar es a Giuliani von Rusch. Giuliani von Rusch señala dos tipos de principios.
unos de carácter sustancial por referirse al concepto general del presupuesto y otros de carácter formal por relacionarse con la estructura interna. Principios presupuestarios de carácter sustancial. Y el primer principio que aparece es el equilibrio presupuestario. Y a este respecto yo siempre les pongo esto porque quiero que miren. Cuando yo estoy aquí hablando de equilibrio, si yo pongo un lapicero así, estoy hablando que aquí están los ingresos y aquí van a estar los gastos. Entonces yo miro que esto debe de estar así. Si yo le cambio a este lapicero de posición, estos van a ser los ingresos que van a ser mayores y estos van a ser los gastos que van a ser menores. No hay equilibrio. Y si yo a esto le voy a dar vuelta, va a ser mayor gasto y mayor ingreso. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que se mantenga así mismo, que se mantenga un equilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos. Este principio ha sido muy discutido. Se ha centrado mucho la atención de los estudiosos de esta materia. ¿Por qué? Porque este principio es considerado como la regla de oro para llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos. ¿Qué dicen los financistas modernos? Los financistas modernos dijeron, no importa que se rompa el equilibrio. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que se logre satisfacer las necesidades de la población. Si para poder satisfacer las necesidades de la población debe darse el déficit presupuestario, eso no importa. Y lógicamente, de esta manera, lo que se rompe es el dogma que existía sobre el presupuesto público. Ahora, si nosotros vemos el equilibrio del Estado, pero desde la teoría clásica, aquí debemos de pensar nosotros qué hacen los hacendistas clásicos. Ellos piensan que el equilibrio presupuestario es la consecuencia de ajustar los gastos a las fuentes de ingreso casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a los recursos provenientes de los empréstitos o de las medidas monetarias como medios para cubrir el déficit. O sea, el déficit es el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de los gastos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan solo porque se emite el presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que pueda percibirse los ingresos. Y aquí hay algo muy comentado de Falla Viesca, y él tiene una obra que se llama El presupuesto. Dice que el presupuesto depende de la economía porque de ella se nutre y que lógicamente la economía depende del presupuesto en la medida que la deprime, la estabiliza o la desarrolla. En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio, no es el equilibrio del presupuesto, no es el equilibrio de los ingresos y los gastos, sino es el equilibrio económico en general. Y aquí, lógicamente, insiste la doctrina moderna. ¿Por qué? Porque la doctrina moderna lo que hace es defender ciertas situaciones económicas. Y lo que lógicamente defiende es que se puede manejar una política deficitaria del gasto público. Incluso ellos sostienen la tesis de que en ciertas ocasiones se puede provocar una situación de desequilibrio mediante un incremento de los gastos a fin de que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo o en la creación de nuevas rentas.
Y aquí se aplica lo que dice Haroldo Somers. ¿Qué dice Haroldo Somers? Sostiene que algunos pretenden que el presupuesto pueda ser desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. Y aquí hay dos temas que yo les pido que tengamos bien claros, porque en este equilibrio presupuestario es muy importante. Y no me dejarán mentir que ustedes lo oyen a diario y hoy lo oyen con más fuerza. Oyen que es déficit y que es superávit. ¿Cuándo hay déficit? Cuando los gastos son mayores que los ingresos. ¿Cuándo es superávit? Cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía nos sobra un poquito como un excedente. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy? ¿Creen ustedes que estamos viviendo un déficit o un superávit? A ver, los escucho. ¿Qué estamos viviendo? ¿Un déficit o un superávit? Está bien, Wendy Quintana. Sí, efectivamente un déficit. ¿Por qué? Porque todos los gastos que tiene el Estado son mayores que los ingresos. Entonces, lógicamente, esto provoca un desajuste presupuestario y en algún momento creo que vamos a tener que echar mano no solo de las donaciones, no solo del ejercicio del patrimonio, sino tal vez tendríamos que contratar el presupuesto público. Teníamos que contratar un préstamo que nos den para poder, lógicamente, nivelar esta situación. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, primero creo que levantó Andrea Cian la mano. ¿Qué le puedo servir? Andrea Cian levantó la mano. No, licenciada, perdón, es que se quedó activada ahorita no tenga pena entonces. Entonces, sí, Nieves, cuénteme. Buenas noches, licenciada. Mi duda es así. Nosotros tenemos como una especie de ahorro en las arcas del Estado. ¿En qué momento es preferible pedir prestado que usar el ahorro? Pues lo ideal sería usar nuestros ahorros, porque utilizar el presupuesto público, utilizar el crédito público es endeudarnos. Entonces, si nosotros podemos usar los ahorros, mucho que mejor. Eso sería lo ideal, porque los préstamos siempre se pagan. Entonces, ¿eso dependería del presidente o porque realmente lo que significa es de una política cambiaria, monetaria y crediticia, y regularmente esto lo discuten entre la entidad encargada del Ejecutivo, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, y las autoridades del Banco de Guatemala, porque esto entra en la política monetaria cambiaria y crediticia. Muy bien, gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos quedaríamos aquí. Les cuento que me han comunicado que mañana, no sé si ya sabían, mañana hay feriado para poder participar en todas las actividades de elección. O sea, dice, están suspendidas las actividades académicas. Dice que la Junta Directiva de esta facultad, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de marzo, acordó la suspensión de actividades académicas para el día miércoles y, si fuera necesario, para el jueves, debido a que se estará llevando a cabo la elección de 5 profesores titulares y 5 estudiantes para la facultad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, licenciada. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces participen de estas actividades, que es nuestra obligación. Y ya no puede seguir ganando ese voto por la no participación de todos. Participemos, que esa es nuestra obligación con la universidad a la que queremos tanto. Pasen feliz noche y que Dios los bendiga, y disculpen por favor la semana pasada porque estuvo fuera de mi alcance, no sé qué pasó, pero di clases en la A sin ningún problema y aquí ya se nos presó el inconveniente. Les pido que me disculpen si son tan amables. Pasen muy buena noche, licenciada. Pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos. Adiós, Willy. Feliz noche.